Este terreno lo consigo más o menos 89 por ahí. Compro solo la mitad, 10 por 52. Pero este tiene un árbol especial, muy escultórico, que es un siricote. Cuando empiezo a hacer la geometría, pues no me daba, solo son 10 metros. En cambio, si lo giro 45 grados, entonces ya gano la diagonal, entonces ya puedo entrar. Entonces, toda esa serie de giros y vueltas que da, yo creo que lo que hace que la arquitectura, pues incluso permanezca y no le quiera yo mover nada. Acá tenía yo varios retos. Yo era el arquitecto, yo era el financiero también era el constructor, yo también soy el usuario. Entonces, no puedo fallar. Inicialmente, la oficina se funda en 1979, el 3 de septiembre, 6 días después que yo regreso de Ciudad de México. El que fue mi socio de aquella época, Alejandro Domínguez, me habla y me invita a trabajar en unos proyectos de números generadores para Infonavit y cosas así. Me dice, oye, nos cayó una chambita, ¿pero dónde la hacemos? ¿En tu casa o en mi casa? ¿O cómo las? No, vamos a ver una oficinita. Entonces fui con mi papá, me digo, oye, préstame 100,000 pesos. Y así empezó la oficina, con una máquina de escribir escolar de mi hermana Ligia. Me acuerdo muy bien, al mes y medio más o menos que nos pagaron esa chamba, le devolví a mi papá, le devolví sus 100,000 varos y de allá empezamos de cero. Bueno, realmente no empecé de cero, menos 6,000, ¿no? Empecé menos 6,000, pero de cero empezamos al mes y medio después. Y así fue, nos dedicamos a la construcción, nos dedicamos al proyecto también, obviamente. Y me dediqué alrededor de 10 años más o menos a eso, hasta que en 89 decido hacer una oficina solo de proyectos, únicamente de proyectos de arquitectónicos, proyectos y supervisión. Es así como surge la idea de hacer una oficina para el arquitecto, o sea, en este caso esta oficina. Este terreno lo consigo más o menos 89 por ahí, compro solo la mitad de lo que podía yo, 10 por 52. Me gustó el terreno porque pues, no quedaba en la calle, quedaba entre dos colindancias, solo a la orientación sur, y tenía un árbol. Los otros también tenían un árbol, pero este tiene un árbol especial muy escultórico, que es un siricote. Entonces era la única mitad del terreno, ¿no? Entonces Dios, pues vamos a preservar el árbol. Entonces nos dedicamos a hacer el proyecto y a construir esta oficina que se termina de construir más o menos durante 92 se construye poco a poco. Había una devaluación galopante, o sea que yo lo primero que compré para hacer la oficina fue el cristal, los pisos, la iluminación, los cables, y después fui comprando el bloque y todas esas cosas, ¿no? Porque era lo que más me iba a costar después. Se inauguró el 3 de enero, era un domingo, y ya el lunes 4, pues ya estábamos acá todos trabajando, ¿no? Al ser una oficina para arquitectos, yo siempre he dicho que los proyectos surgen no de un análisis de áreas, sino un análisis de actividades. El arquitecto o atiende al cliente, o atiende a la gente que le ayuda, como puede ser pues, el ingeniero, los constructores, o está diseñando, o está dibujando, o está con los colaboradores. Entonces prácticamente son dos grandes áreas, una de atención y otra de trabajo. Y el trabajo colaborativo, en mi caso, no hay una oficina particular, ni hay un despacho o hay un privado o algo así. Es sencillamente estoy en el taller de trabajo, en el taller de dibujo, con todos los colaboradores, rodeado de los colaboradores.
Y la idea de plantear bajo esas dos grandes áreas de actividades surge el esquema. Un ala de atención que es esta donde estamos ahorita, que tiene una sala de juntas, o más bien un lugar donde podemos atender hasta 6 personas, 7, 8 personas, pero no es una mesa de juntas como de grandota de abogados, sino es una cosa de trabajo que siempre es alrededor de un plano, alrededor de algo. Y 2 lugares de atención libres, donde en cualquier momento, cualquier persona que venga externa se pueden atender. La recepción, y pasando a ello, por medio de un pórtico, llegamos a una zona de taller, que se encuentra mirando hacia el norte, volteando hacia la luz uniforme del norte para captar toda la luz esta que tenemos muy buena. Originalmente era para dibujar a mano, porque cuando hicimos esta idea, pues las computadoras estaban empezando un poquito en esta época. Yo era muy reacio todavía al uso de la computadora, todavía pienso que es más rápido la mano que la computadora. Cuando genero la idea de hacer el despacho, también quería yo hacer algo que era muy importante, que era demostrar que podemos basarnos en la historia para poder generar un lugar o un nuevo proyecto, un nuevo espacio, sin necesidad de copiar, sino reinterpretando. El esquema de esta oficina no es más que un esquema de medio patio, típico de las casas urbanas del centro de la ciudad, que son de medio patio, donde hay un zaguán, hay un pórtico, hay un patio, hay un traspatio. Entonces es la historia. Pero cómo representar eso es solo los conceptos, no las formas. Entonces, al hacer ese esquema en C o de medio patio, cuando empiezo a hacer la geometría para resolver los espacios de atención, pues no me daba, solo son 10 metros. Entonces, si meto 2 privados, una sala de juntas y un acceso, pues me daba muy chiquito. En cambio, si lo giro 45 grados, entonces ya gano la diagonal, entonces ya puedo entrar. Entonces el escritorio, ¿sí?, queda a 30 centímetros realmente, pero tengo más de 1 metro a pasar cuando giro. Entonces, al hacer ese giro, dejé reflejado unos elementos del esquema en C, que eran estas pantallas, que al hacer el giro produzco el estanque triangular y produzco el espacio o le doy lugar al cuarto donde está el árbol. Entonces el mismo giro resuelve las 2 cosas, el estanque y el otro. El árbol, al hacer el espacio árbol, el espacio del cuarto, esa pantalla que tenía yo era para proteger el sol del sur, y más bien sur poniente, de lo que es la construcción, para evitar que el sol pegue al muro. Entonces es como si fuera un doble muro separado, donde tengo una cámara de aire, que esta cámara de aire o este espacio sombra es no más la transición entre un lugar de sol que tiene que tener 36 o 40 grados a la calle, que para entrar a 23 me regula la temperatura y la iluminación de mis ojos para poder entrar y no entrar de golpe de 42 a 23. Entonces esa transición que me da el árbol con eso hace además que este muro diagonal esté frío todo el tiempo. Si lo vamos y lo tocamos, está frío. Y el aire acondicionado de aquí está funcionando a lo mínimo. Tiene únicamente 12,000 BTUs, es 1 tonelada esta zona. O sea, no le entra el sol. Y al no entrar el sol, pues no entra el calor. Al no tocar el sol, el cristal no genera el efecto de calor o radiador al interior. Por lo tanto, podemos estar en una zona de confort de un bajo costo en cuanto a mantenimiento. Esta pantalla de acá, el sol del sur, como está moviendo siempre por la parte de atrás, viene, rebota y me mete más luz todavía. Entonces, podemos ver que no se prende ni un foco en la oficina. La oficina podría no tener focos. Esa ventana que ven allá, que es baja, es una ventana que hace que el sol bote al piso y no a la cara del que está dibujando. Si estás sentado, tienes vista al patio, ¿sí?
voltea hacia el norte todo ese espacio para captar la luz del traspatio. Es otra pantalla más, es una serie de pantallas que van bajando cada vez más, ¿sí? Y que hacen este efecto de lo público, lo privado, en un lenguaje contemporáneo del juego de planos, como lo maneja Mies, nomás que acá en vez de manejarlo así, los manejamos así, no se tocan entre sí unos con otros, ¿no? Y para rematar un poquito esta idea de la historia y reinterpretación y demás, pues también pues, la constructividad. O sea, estamos usando una tecnología que es la nuestra, block y aplanado, vigueta y bovedilla. En 1942 se empieza a usar la vigueta y bovedilla en Yucatán, y desde esa fecha sigue siendo el elemento por excelencia de construcciones domésticas o de tamaño doméstico, vamos, de un tamaño de una escala chica, ¿no? Y en el caso de esto, pues un aplanado blanco que me permita que siempre la luminosidad esté actuando para que no existan ornamentos más que la sombra y la luz. Llevamos 30 años, vamos a cumplir aquí, y en 30 años, todavía a veces me siento a trabajar o estoy en un lado y empiezo a ver qué va pasando y todavía sigo a veces sorprendiéndome de ciertas cosas que suceden, ¿no? Nunca hemos tenido que hacer una extensión realmente del proyecto, aunque está planeado que tal vez este patio pueda tener una escalera, irse a segundo piso, alguna cosa, o correr cristal y generar más espacio hacia atrás. Entonces la oficina sigue siendo flexible dentro de su, diría yo, de esa lectura aparentemente robusta que tiene. Acá se va conformado con esa serie de muros, pero permite ir ajustándose internamente, ¿no? Lo mucho o poco que requiera de gente. Yo no le he pensado cambiar nada. O sea, el piso sigue siendo el piso de hace 30 años. El cristal es de hace 30 años. No, ha pasado 3 huracanes y no le ha pasado nada, ni ha fracturado nada, ni un cristal. O sea, todo esto sigue estando original. Hay oficinas que sus accesos solamente son el grueso del cristal, ¿no? O sea, uno llega, empuja y ya. Acá no, acá hay una serie de transiciones, que era algo que igual quise manejar espacialmente para explicarle incluso a mis clientes de qué se trata la arquitectura. La arquitectura no solo es llegar, sentarse, comer y pararte, irte y dormir, ¿no? Sino que tenga una serie de secuencias. Eso es muy Le Corbusiano, el transitar las cosas. Yo a la gente la hago pasar de la izquierda a la derecha para el acceso y de la derecha a la izquierda otra vez de nuevo. Y ya que llega las hago regresar otra vez. Entonces, para sentarte en la sala de juntas caminas 33 metros dentro del terreno. Cuando de otro modo puede entrar 6 y si acaso otros 6, ¿no? O sea, y ya estabas en entrada y ya quedabas, si eso fuera lo operativo. Pero yo no quería lo operativo, yo quería el transitar, pasar junto al árbol, llegar, dar la vuelta, volver a regresar, reconocer el patio, volver a dar un poco la espalda, sentarte, volverte a encontrártelo. Entonces, toda esa serie de giros y vueltas que da, yo creo que es lo que hace que la arquitectura, pues incluso permanezca y no le quiera yo mover nada. Porque si no, cualquier cosa que le mueva perdería toda esa serie de cosas que fui logrando a la hora de armarla. Que además acá los muros no son gruesos para que se vean bien, sino son gruesos para que mantengan su postura de público y privado dentro del esquema. Por ejemplo, el muro de la entrada es el muro más grueso, tiene 45 centímetros. Pero estos muritos son de 10 porque todo eso es público, no tienen que ser gordos. Son anchos dependiendo de la función que tienen sus relaciones espaciales con el siguiente espacio. Entonces, tengo el primer muro gordo, el segundo es de 30, pero este segundo no cae, se queda colgado. El primero no topa el otro lado, este otro no llega al final, este otro queda arriba, el otro baja un poco más, el otro baja un poco más. Entonces, esta serie de muros estructuran una serie de cuadros o de cuadrados espaciales que van bajando, junto con otros que son la diagonal, esta viga con este estanque, el pórtico, el paso a los servicios,
el taller que se abre, el otro muro que se zafa, vamos a decir, de la caja del taller, que es el cristal, y esa misma dimensión va y se posa en la parte de arriba, que es el fondo. Entonces es la misma pieza que se posa. Entonces, como que se van descomponiendo esta serie de piezas. Acá tenía yo varios retos. Uno, yo era el arquitecto. Dos, yo era el financiero también, ¿no? Que iba a poner la lana. Tres, yo también soy el usuario. También era el constructor, pues yo también la construí. Entonces, no puedo fallar, ¿sí? Tengo que estar muy cuidadoso en qué le pongo y por qué lo pongo. Y ahí está el resultado. 30 años sigue impecable, igualita, no le duele nada, no siento que diga, híjole, como decía hace un rato, ¿qué le falta? Pues no lo sé. Tantas cosas que uno ha vivido 30 años, que te puedo decir que emociona. Primero que nada, llegar. A mí me gusta mucho esas mañanas frescas, cuando uno está entrando a la oficina, y decir, oye, vengo a trabajar, ¿no? A un lugar agradable, que te emociona. Lo que más me ha dejado la oficina estos 30 años es mucha felicidad, ¿no? O sea, es grato estar aquí, se pueden pasar unas horas y un espacio agradable. Y yo creo que con eso pues es más que suficiente, ¿no? Hola, Rafa. Bienvenido. Yo creo que los proyectos parten de un contexto, lo natural, nuestro clima, los vientos, las vistas que podamos tener, el asoleamiento, etcétera, y logras algo que, si se maneja muy bien esta idea del lugar y contexto, pues produces algo único. Es un clic entre el espíritu de la época y el espíritu del lugar. Lo natural no es necesariamente salvaje, sino que lo natural lo podemos dominar. Y yo creo que en ese momento surge la arquitectura. Wright decía que para hacer una casa, pues hay que agarrar unas maletitas e irte a vivir con los clientes un año para ver cómo viven y no se las hacen, ¿no? Que eso no tiene mucho que ver con lo que hizo en la casa de la cascada, ¿no? Yo digo, pues vamos a hacerla acá y ahí está, ¿no? Entonces yo, si quiero ir a buscar agua, tengo que recorrer todo ese salón para ir a buscar un vaso de agua, pero cuando camino yendo a buscar un vaso de agua, oye, pues lo siento sabrosón, claro. Pues bueno, arquitecto, presúmanos su oficina. No, gracias.